Y en el marco justamente de esta economía que sube el dólar, que baja el dólar y que no va a bajar más, dice desde Economía, y que el presidente justamente dice la suba del dólar no va a impactar sobre la inflación. Pero finalmente uno va a la góndola y se encuentra que sí, impacta. Porque como alguna vez lo hablábamos, los precios no se manejan aquí, los manejan los grandes grupos. Y en el medio de todo esto, en el medio de esta condicionante que es el dólar, o de este condicionante que es el dólar, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace la gente que está en su casa? Que le cuesta llegar a fin de mes. Porque no son en su mayoría los que compran dólar. Por eso estamos aquí con Carlos de los Santos. ¿Cómo le va, contador? Un placer, Marcelo, como siempre, estar contigo, con la audiencia, compartir un poco estas charlas, ¿no? Qué difícil que está todo, ¿no? Porque tarde o temprano se termina mezclando la cuestión política, aunque no se quiera. Bueno, mira, Marcelo, yo ya te he fijado de alguna manera mi posición, que en algunos aspectos económicos, yo diría estructurales, digamos, del país, las elecciones tienen una influencia relativa. Fíjate vos, por ejemplo, el tema del dólar mismo. Yo te comentaba en columnas anteriores de que el dólar, ¿quién tiene los dólares en el país para fijar precios? Fuera de que no está más el cepo y de que vos podés ir a un banco a comprar y a vender libremente el dólar. Pero en realidad el que tiene los dólares son los bancos y el Banco Central. Sí. O sea, en definitiva, no es el particular, por más que a lo mejor en estas vacaciones puede haber habido una demanda de dólar por los viajes al exterior, pero no es lo dominante. En realidad, el Banco Central mañana puede bajar tranquilamente el dólar. Yo creo que esto se ha transformado de alguna manera en, no te diría una interna del gobierno, sino en una contradicción del propio gobierno nacional. Porque fíjate vos, por un lado, con un dólar bajo, realmente vos no podés seguir exportando. Tenés un problema ya de rentabilidad, inclusive en los propios sectores productivos, yo te diría de los que hasta ahora se habían sentido más beneficiados, como el agro. Claro. Fíjate vos que si vos lo comparás a la inflación, vamos a suponer que a diciembre del 2015, con la devaluación, el dólar se estabilizó. Del 2015 al 2016 hubo un aumento del 24% y la inflación fue del 40%. Tendríamos que haber tenido un dólar de 18 pesos y pico cuando alcanzó a 16. Sí. Si a eso le agregá la inflación de lo que va del 2017, tendríamos que tener un dólar entre 21 y 22% y estamos en 17 y pico. Inclusive el propio gobierno se trazó como meta en la parte de presupuesto, que fue el primer presupuesto inclusive elaborado por el gobierno nacional, porque el de 2016 venía de un presupuesto aprobado por la gestión anterior, lo planteó 18. Es decir, el Banco Central ha elaborado una estrategia de alguna manera parar la inflación, no aumentando el dólar, porque sabe que el dólar se traslada a precio, y a su vez la economía real lo está reclamando. Fíjate vos que inclusive hasta los propios, yo te diría, el beneficio que tuvieron el sector sojero. No hablemos tanto de la pampa húmeda porque tienen mayores beneficios por transporte. Vamos a la parte, digamos, de nuestra economía, de nuestra provincia, que tiene costos elevados. De alguna manera, la inflación le tiró abajo el dólar. Es decir, todo el beneficio que tuvo la devaluación y la sacada de retención, que fue mínima en el caso de la soja, realmente se lo comió la inflación. Fíjate vos que tenés problemas con las frutas y las verduras, las hortalizas en el sur, tenés problemas con la yerba en Misiones, tenés problemas en general con todas las economías regionales. Ahora hasta se plantea el problema del vino, porque es un dólar que realmente no te permite exportar con rentabilidad. Ahora, a su vez, fíjate vos la contradicción,
de que si el dólar aumenta, lo trasladan a precio y tiene un problema automáticamente del mercado interno. Baja más el consumo todavía porque los salarios no acompañan a la inflación. Fíjate por nuestra provincia, independientemente del esfuerzo que puede hacer el gobierno provincial con sus recursos, de dar aumentos salariales, ¿qué retraso tiene el aumento salarial en los empleados públicos de la provincia? Sí, sí. Entre lo del año pasado, algunos dirán el 10, otro el 12, otro el 9, pero tuvo un retraso importante. En estos momentos, inclusive en plena negociación, donde muchos sindicatos han aceptado y otros no, pero de alguna manera sigue teniendo un retraso. Se va corriendo la bocha cada vez más, porque llegamos hasta acá y después se corre. ¿Y quién se perjudica? Si vos lo analizás desde el punto de vista de resistencia, donde el gran consumo está dependiendo de la gran cantidad de empleados públicos. Yo digo empleados públicos en general, la administración pública, sí, porque acá se concentra la mayor cantidad. Entonces, el comercio, que muchas veces critica, digamos, el déficit fiscal o critica determinadas cosas del gobierno, a su vez, en la medida que no aumenten los sueldos, se siente perjudicado. Es decir, nosotros tenemos una economía, yo te diría, muy intrincada, donde vos movés una ficha, se te desacomodan varias fichas. Fíjate vos los otros días mismos me dijiste, y sí, el aumento del dólar va a beneficiar a los grandes. Yo te diría, en este caso específico sí, porque la mayoría de los productores vendió y los que se beneficiaron son los exportadores, que podrán ser 5 o 6 en el país. Pero en realidad, a buena hora que se beneficien nuestros productores. ¿A qué le llamamos grande? A un productor, supongamos inclusive que tenga 15, 16 mil hectáreas, en la medida que invierta en la provincia, en la medida que evolucione la economía de la provincia, a buena hora. Yo no tendría que nivelar para abajo. No me interesa que el rico pase a ser pobre. Lo que nos interesa es que el rico produzca más, dé mayor valor agregado a la producción y el de abajo también se levante. Esto es lo que tenemos que pelear, porque si no también entramos en una contradicción de la que yo siempre consideré antagónico, de que si un determinado sector del campo anda bien, entonces tenemos que criticarlo y tenemos que destruirlo. A buena hora que ande bien el girasol en la provincia, por más que no es una producción de chico, que ande bien la soja, a buena hora, que ande el algodón, inclusive en los grandes, a buena hora. Lo que tenemos que pelear también, cómo buscamos la manera que la producción de los 15.000 pequeños productores también les sea rentable y tengan un buen vivir y den valor agregado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso no buscar tantos enemigos. Ahora, a nivel nacional, vos me decís también, los otros días me decían, las inversiones están esperando el resultado electoral. Yo tampoco comparto eso. Bueno, se fue un funcionario de la agencia de inversiones. Echaron por decreto, porque lo echaron, a uno de los directores del Banco Central. Exacto, porque de por estas mismas contradicciones. Por estas mismas contradicciones, que son difíciles de resolver. Sí, o sea, no es yo no lo planteo por decir hacer una crítica destructiva a la política del gobierno nacional, independientemente que estemos de acuerdo o no, o tengamos, digamos, opiniones en algunos aspectos coincidentes y en otros no. Es difícil resolverlo al tema. Ahora, por eso yo siempre digo que una cosa es que miremos los números desde el punto de vista de lo que pensaba Adam Smith, el que creó el capitalismo, y otra cosa que lo veamos desde el punto de vista del ser humano y de la realidad, y sobre todo de nuestras economías. A nosotros lo que nos interesa es que el Chaco ande bien. A nosotros lo que nos interesa es que, por ejemplo, cómo volcamos una producción agroalimentaria en nuestra provincia que nos permita ahorrarnos 15.000 millones de pesos que tenemos que darle a otras provincias o al exterior. Traemos manzana de Chile, estamos trayendo cerdo de Dinamarca, cuando no creamos las condiciones para acá, que no es solamente culpa
del gobierno nacional. Yo creo que somos todos culpables en la medida que no desarrollemos políticas proactivas y pensando en la economía real y en el hombre. Gracias, contador Carlos de los Santos. No, el placer ha sido mío. Y como siempre, ojalá, no que se comparta, pero que se entienda. Seguro que así tratamos de hacerlo.